El conflicto israelí-palestino domina los titulares, inunda los feeds de redes sociales y desata indignación en todo el mundo. Pero, a pesar de tanta atención, aún quedan muchas cosas mal entendidas. Lo que creemos saber se basa en mitos que se repiten tanto que se aceptan como realidad, como la idea de que los asentamientos israelíes son el mayor obstáculo para la paz o que la identidad palestina fue inventada por la KGB. Esos mitos mantienen a la gente encerrada en sus cámaras de eco, discutiendo sin realmente enfrentar la realidad. Así que vamos al grano, despejemos el ruido y analicemos 5 mitos diferentes sobre el conflicto israelí-palestino. Mito número 1. Israel podría resolver el conflicto poniendo fin a la ocupación. Mucha gente piensa que el conflicto se basa en una sola cosa, la ocupación israelí de la tierra palestina. Que si Israel simplemente terminara la ocupación, finalmente habría paz. Pero esa no es toda la historia. Y si poner fin a la ocupación no fuese la solución que todos piensan. Empecemos por ver qué entendemos por ocupación. Comenzó después de que Israel ganara la guerra de los 6 días al capturar esos territorios de sus vecinos. Israel finalmente devolvió algunos, pero aún controla esas zonas. Esto es la ocupación, los territorios que Israel capturó en 1967 y que aún controla hoy. Pero las ocupaciones militares son en realidad comunes al final de una guerra, hasta que haya un acuerdo de paz. Después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania y Japón fueron ocupados hasta su rendición completa y compromiso con la coexistencia pacífica. En otras palabras, no es que el fin de una ocupación lleve a la paz, es al revés. La paz conduce al fin de la ocupación, pero con los palestinos eso nunca ocurrió. Unos meses después de la guerra de los 6 días, los líderes árabes declararon los infames 3 no. No paz, no reconocimiento y no negociaciones con Israel. And immediately after the war, we said, let us sit down and negotiate peace. They didn't do it. En vez de conversaciones de paz, vinieron décadas de violencia, desde el secuestro de aviones hasta 2 intifadas. Cada ronda de violencia solo reforzó los controles de seguridad israelíes y endureció la vida bajo ocupación militar. Pero aquí va la pregunta clave. ¿Cómo podría la ocupación ser la causa del conflicto si este empezó décadas antes de la ocupación? Mucho antes de 1967, incluso antes de 1948, cuando Israel se convirtió en un estado. Antes de que siquiera hubiera fronteras por disputar, ya había disturbios y ataques contra comunidades judías en la zona. People say to us, pull back to the borders of 67, and then there will be peace. We were in the borders of 67. Why was there war? Esta pregunta expone una verdad extremadamente incómoda. La realidad que molesta es que para demasiados vecinos de Israel, el problema real, la causa real del conflicto, es la mera existencia de un Estado judío. Para algunas personas, cualquier autogobierno judío en Tierra Santa cuenta como una ocupación. La ocupación no significa solo esta zona, significa todo esto, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, como lo señaló Ben Shapiro durante un debate en la Oxford Union. Which part of Israel is occupied Palestine? All of Israel? There we go. There we go. There we go. So what you're calling for is the obliteration of the state of Israel, and all of this is just a cover for that. I appreciate your time. Si aceptamos el mito de que Israel podría resolver el conflicto terminando unilateralmente la ocupación, estamos empoderando silenciosamente a los extremistas que no quieren paz al lado de Israel, que no quieren a Israel en absoluto. Ahora bien, ¿existen serias preocupaciones morales sobre la ocupación actual de la Cisjordania? Absolutamente. Palestinians in the West Bank do not vote for the sovereign of the West Bank, which is the Israeli military governor of the West Bank. And that's an imbalance. That's not okay. That's not sustainable. That's immoral. Generaciones de palestinos han vivido toda su vida bajo control militar. Y no solo es que ha durado décadas, sino que también se ha vuelto más dura. Hoy los palestinos en Cisjordania enfrentan puntos de control, restricciones de viaje y barreras de seguridad. Pero la ocupación no inició el conflicto, así que simplemente terminarla no resolverá el conflicto ni traerá paz. ¿Significa eso que debemos aceptar el statu quo? Pues no lo creemos, pero encontrar una solución real a ese dilema comienza por ser honestos sobre la raíz
de ese dilema. Mito número 2, la identidad palestina fue inventada por la KGB. Y si los palestinos no fueran un pueblo real, solo árabes genéricos, sin diferencia con los árabes de los países vecinos, simplemente pretendiendo ser un pueblo distinto. Y aquí viene lo sorprendente. Todo esto forma parte de una operación secreta soviética. The conspiracy is that the Soviets literally created Palestinian identity. That it was literally a construct of the KGB. And this is a very widespread view among, at least that I've encountered online, among many of the pro-Israel community. Entonces, ¿de dónde viene este mito? Bueno, como tantas teorías de conspiración, tiene un núcleo de verdad. Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética competía por influencia frente a los Estados Unidos. A medida que Israel se acercaba a Estados Unidos, los soviéticos trazaron un plan para extender su influencia entre los vecinos árabes de Israel. A finales de los años 50, la Unión Soviética vertió dinero, armas y recursos en países árabes para ayudarles en su batalla contra el Estado judío. De hecho, durante la Guerra de los 6 días, Israel destruyó o capturó $2.000 millones en equipamiento soviético de alta tecnología de los ejércitos árabes. Los soviéticos decidieron invertir fuertemente en la idea del nacionalismo palestino como forma de aislar a Israel. Ayudaron a activistas árabe-palestinos a crear la Organización de Liberación de la Palestina, OLP, incluso elaborando el borrador de una carta fundacional. La KGB trabajó de cerca con el líder palestino Yasser Arafat, entrenándolo en una escuela de operaciones especiales cerca de Moscú. El manejador soviético de Arafat le enviaba alrededor de $200.000 por mes, dinero lavado para apoyar a la causa. El departamento de propaganda de la KGB decidió deliberadamente reforzar la causa palestina como una lucha justa para los derechos humanos contra un opresor colonial mucho más poderoso. Le pidieron a Arafat declarar la guerra al llamado sionismo imperial estadounidense. Los soviéticos encabezaron la infame resolución de la Organización de las Naciones Unidas declarando el sionismo es racismo, que luego fue derogada. Así que sí, la KGB fue un enorme apoyo al nacionalismo palestino, pero eso no significa que la identidad palestina haya sido inventada por los soviéticos. The Soviets were working with Palestinian nationalists and militants, but I'm saying that to reduce the modern or the contemporary national identity of the Palestinian people to a mere Soviet intelligence and psychological warfare operation is truly inaccurate and quite ignorant. En otras palabras, la identidad palestina no es que surgió de la nada. La idea de que los palestinos no se veían como un pueblo distinto hasta los años 60 simplemente no es cierta. Y no se trata solo del momento en que comenzaron a llamarse palestinos. Hasta 1948, el término palestino a menudo también se aplicaba a judíos. Muchos de nuestros antepasados nacidos en Jerusalén tenían certificados de nacimiento palestinos. La verdad es que antes del Estado-nación moderno, mucha gente en la región tenía identidades muy locales basadas en su tribu o su aldea. Si les hubieras preguntado de dónde eran, probablemente habrían dicho Lod o Jaffa o Jerusalén o Damasco o el Cairo. Pero al arrancar el nacionalismo árabe en la región en los años 1900, con árabes en Irak y Líbano experimentando su propio despertar nacional, muchísimos de los árabes de Palestina fueron atraídos por la idea de tener su propio estado independiente. Esto fue especialmente cierto a medida que más y más judíos inmigraban a la región, decididos a crear su propio estado judío. Palestinian identity coalesces in response to the pressure of Jewish immigration. This is something that Palestinian scholars acknowledge, discuss, know. A comienzos del siglo XX, algunos árabes empezaron a impulsarse por una identidad nacional palestina distinta. Incluso tenían un periódico llamado Falastin que se dirigía a sus lectores árabes como palestinos. Symbolic representations of and visual representation of the Palestinian identity may have come around later, but the Palestinian, like in people's hearts, in the way they speak, in the way they communicate with each other, like my grandparents in the 30s, they referred to themselves as Palestinian.
La identidad palestina no emergió de repente en los años 60. Se desarrolló de manera orgánica a lo largo de generaciones enteras. Incluso si los soviéticos explotaron al pueblo palestino para su propia lucha de poder contra el occidente, esto no significa que inventaron la identidad palestina. Esa es una teoría de conspiración peligrosa que borra siglos de experiencia palestina. Mito número 3. Los asentamientos israelíes son el mayor obstáculo para la paz. Después de la Guerra de los 6 días, Israel tomó la decisión controvertida de permitir que civiles israelíes construyeran nuevas comunidades en los territorios conquistados en 1967. El gobierno incluso ofrecía incentivos para que israelíes se mudaran a ciertas zonas. Los críticos dicen que esos asentamientos hacen casi imposible la creación de un futuro Estado palestino con fronteras claras y conectadas, a menos que parezca queso suizo. Y en realidad, pues tienen razón, los asentamientos son definitivamente un obstáculo para crear un Estado palestino, pero no son la razón principal por la cual el conflicto se prolonga. Cuando se les trata como el obstáculo más grande, distraen de cuestiones mayores que impiden la paz. Tomemos lo que pasó en 2010, cuando el vicepresidente de aquel entonces, Joe Biden, llegó a Israel en una visita de buena voluntad. Durante el viaje, el Ministerio del Interior israelí anunció la aprobación de nuevas unidades de vivienda en un barrio judío de Jerusalén. Esta zona fue capturada de Jordania durante la Guerra de los 6 días y anexada por Israel en 1980. Era un terreno vacío hasta los años 90, cuando israelíes comenzaron a construir allí, pero ese barrio está fuera de las fronteras originales de Israel de 1948 a aproximadamente medio kilómetro. Esa distancia es menor que la caminata de la Puerta de Jaffa al muro occidental. Los medios internacionales se escandalizaron, enmarcando el nuevo proyecto como una gran controversia. The decision by the Israeli government to advance planning for new housing units in East Jerusalem undermines that very trust, the trust that we need right now in order to begin as well as produce profitable negotiations. Pero es que los locales estaban desconcertados. Para ellos solo era una construcción más en otro barrio de Jerusalén. Pero en Washington las repercusiones fueron inmensas. El presidente Barack Obama exigió que Israel cancelara los nuevos alojamientos y congelara toda nueva construcción judía en Jerusalén Este. The settlements have to be stopped in order for us to move forward. The United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. It is time for these settlements to stop. Esto fue un punto de inflexión importante. De repente los asentamientos fueron tratados como el principal obstáculo a la paz y esa narrativa se impuso enfocando toda la atención y toda la culpa en Israel, mientras ignoraba otros obstáculos mayores, como el rechazo del liderazgo palestino a aceptar el derecho de Israel a existir como Estado judío, la incitación continua al odio en las escuelas palestinas y el apoyo al terror. Ahora, quizás estás pensando, está bien, pero ¿y los asentamientos más adentro de Cisjordania? ¿No son esos un problema mayor? Sí, es cierto. Esos son mucho más controvertidos. Pero aún hay cosas importantes a tener en cuenta. Primero, el conflicto precede los asentamientos. Hubo violencia mucho antes de 1967 e incluso antes de que Israel existiera como Estado. Segundo, aproximadamente el 80% de los colonos israelíes viven en estas 8 grandes comunidades que constituyen solo el 4% de la Cisjordania. Al menos algunas de estas zonas se espera que terminen siendo parte de Israel en cualquier acuerdo de paz realista, con intercambios de tierra que añadirían tierra israelí a un futuro Estado palestino. Esa propuesta ha estado sobre la mesa en negociaciones pasadas, incluyendo en 2008, cuando el presidente palestino Mahmoud Abbas supuestamente ofreció un plan para que más del 60% de los colonos israelíes se quedaran en su lugar. Y si al final los asentamientos deben ser removidos, Israel ya lo ha hecho antes, ya demostró que es capaz de hacerlo. Se retiró de la Franja de Gaza en 2005, evacuando más de 9.000 israelíes de 21 asentamientos, el Gush Katif. Y en 1982, Israel sacó 18 asentamientos de la península del Sinai como parte de su tratado de paz con Egipto. Pero aquí hay una pregunta que rara vez se hace. ¿Un futuro Estado palestino debería
debería estar libre de judíos, la Cisjordania está llena de sitios históricos y sagrados judíos. Judíos vivían en Hebrón durante siglos hasta que fueron masacrados y expulsados en 1929. En 1948, aproximadamente 10.000 judíos fueron asesinados o expulsados de la Cisjordania cuando Jordania tomó el control. Jordania ni siquiera permitía turistas judíos. Ahora que los judíos han restablecido comunidades en Cisjordania, porque la paz requeriría que la tierra sea limpiada étnicamente. Otra vez, si un Estado palestino está destinado a coexistir pacíficamente con Israel, ¿por qué no podría incluir una minoría judía, así como la población israelí incluye una gran proporción de árabes? En ciertos sentidos, los asentamientos son un obstáculo para la paz. Hacen la vida diaria más difícil para los palestinos y profundizan el ciclo de resentimiento, pero no son la causa raíz del conflicto. Echar toda la responsabilidad sobre estas comunidades puede ser cómodo, porque cuando la palabra asentamiento se lanza sin contexto, se convierte en un reemplazo para un mito mucho más grande, la creencia de que todo Israel es un asentamiento y cada israelí un colono. Similar a la idea de que todo Israel es territorio ocupado, es una idea peligrosa que constituye en sí un enorme obstáculo para la paz. Mito número 4. La tierra estaba vacía cuando los judíos llegaron. Hay una frase famosa: Palestina era una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. Captura un mito poderoso, que antes de la llegada de los judíos a la Tierra Santa estaba desierta y vacía, que los judíos trabajaron duro e hicieron florecer la tierra, y solo entonces los árabes comenzaron a llegar a la región. Según esta historia, la mayoría de los palestinos modernos no serían realmente nativos de la tierra, sino simplemente descendientes de inmigrantes que vinieron buscando oportunidad después de que los judíos hicieron florecer el desierto. ¿Hay algo de verdad en ese mito? Empecemos por la parte más fácil de desmontar. Al final del periodo otomano, Palestina no estaba vacía. Era el hogar de cientos de miles de árabes, así como de comunidades judías establecidas. En 1915 había alrededor de 600.000 musulmanes, 80.000 cristianos y entre 40 y 100.000 judíos. Entonces, ¿dónde está el núcleo de verdad de este mito? Bueno, cuando los judíos empezaron a inmigrar en mayor número durante el mandato británico, sí trajeron inversión, tecnología e innovación. Los pioneros judíos a menudo compraban tierra que era pantanosa, rocosa o de otro modo incultivada a precios bastante elevados. Drenaron los pantanos, modernizaron la agricultura y establecieron kibbutzim en los pueblos. Los visitantes de la región quedaron asombrados por el ritmo de cambio. The face of this land changes dramatically. It's transformed. Both because the Jews are draining swamps and the British are paving roads, and this country is just, this land is just modernized very, very quickly. Even people who had nothing to do with the Zionist movement were oftentimes quite astounded by how much the land had just transformed in one decade. Pero ese progreso también vino con tensiones. Bajo los otomanos, el sistema de propiedad de la tierra había sido semifeudal. Tenías terratenientes ricos, ausentes que poseían la propiedad, y agricultores locales que trabajaban la tierra por generaciones, apenas sobreviviendo. Así que incluso cuando los inmigrantes judíos compraban legalmente la tierra por precios exorbitantes, era el terrateniente rico que se enriquecía aún más, mientras el trabajador árabe local era desplazado, perdiendo su hogar y su sustento. It was undeniable that investment was flowing in, but the Arab complaint very often was that investment, that money, didn't reach the individual Arab. It didn't reach the simple farmer. That the only people getting rich were people who were already rich, the landowners. Pero incluso si la tierra no estaba completamente vacía, ¿qué pasa con la idea de que la mayoría de los palestinos hoy son descendientes de árabes que arribaron a la región durante el mandato británico? Es cierto que la población árabe en general vio un aumento enorme durante ese periodo, pero la verdad es que la gran mayoría de ese crecimiento se debió al aumento natural con descenso de la mortalidad infantil, mejora de las condiciones de vida que afectaron a toda la región. Según una encuesta de la Jewish Agency for Israel, el 77% del crecimiento de la población árabe palestina entre 1914 y 1928 se debió al aumento natural y solo el 23% a la inmigración. The nature of undocumented immigration is that there are no documents.
this was a boom area during the mandate in what was a very kind of economically stagnant region. I think it stands to reason that there was some level of immigration, illegal Arab immigration. But you know, when I hear people say that more Arabs immigrated to this land than Jews, from my research, I've seen no reason to believe that, to suggest that. You can just look at population numbers. You know, there were censuses conducted here, and the numbers just don't bear that out. So, you know, illegal Arab immigration was not zero, but I also don't think it was in the hundreds of thousands. Así que sí, hubo algo de inmigración no documentada, pero los números muestran que la gran mayoría de los palestinos de hoy proceden de personas que ya vivían en la región desde generaciones atrás. Ahora, hay otro lado del mito de que la tierra estaba vacía, y es la idea que no habían judíos en esta tierra. Mucha gente con quien hemos hablado piensa que los judíos se fueron de Israel hace miles de años, vagaron por el mundo durante siglos y volvieron. Según ellos, fue hasta después del Holocausto que regresaron, expulsaron a los palestinos y crearon un estado. Es una historia sencilla que se ha colado en nuestras suposiciones básicas sobre el conflicto, tanto que Dave Chappelle puede hacer una broma como esta en un especial de Netflix. En el planteamiento de su chiste, Dave describe una idea que tiene para una película de alienígenas espaciales. El truco es que los alienígenas provienen originariamente de una civilización antigua en la Tierra que se fue hace miles de años, pero luego las cosas se ponen muy mal para ellos en el espacio. So they come back to Earth, decide that they want to claim the Earth for their very own. It's a pretty good plotline, huh? I call it Space Jews. La broma logra risas porque este mito es muy corriente, pero si conoces la verdad, entonces no funciona tan bien. El dato que echa a perder el remate: los judíos nunca dejaron Israel, no completamente. Los judíos han vivido en Israel durante miles de años. Sí, en distintos momentos, tras diferentes guerras y bajo diferentes gobernantes, muchos judíos fueron exiliados o asesinados. Y en otros momentos se les permitió volver, así que comunidades judías han migrado hacia y desde la región a lo largo de los siglos. Aunque la población judía en la región fluctúa, siempre ha habido una comunidad de base. Quiero decir, no es un secreto que judíos y musulmanes en la Tierra Santa lucharon codo a codo contra los cristianos durante las cruzadas y que durante siglos olas de judíos siguieron regresando, como tras la Inquisición española en los años 1400 o en los años 1600, cuando miles de ashkenazis huyeron a Israel tras una masacre devastadora en Ucrania. A finales de los años 1800, los judíos de hecho eran mayoría en Jerusalén. Estoy bastante seguro que Dave Chappelle no lo sabe. La verdad es que después de la Primera Guerra Mundial y la caída del Imperio Otomano, el mundo entero estaba cambiando. En todo el mapa se estaban formando nuevos estados-nación, incluyendo Egipto, Jordania y Líbano, y Palestina no fue la excepción. No era una tierra vacía. Había comunidades árabes y comunidades judías. Y con el tiempo, cada grupo adoptó el deseo de alcanzar independencia y autogobierno. Cualquier mito que niegue la identidad de cualquiera de los dos grupos o que deslegitime la voluntad de cualquiera de las dos comunidades al derecho a la autodeterminación es un mito que perpetúa el conflicto. Mito número 5. Israel es un estado de apartheid. Hoy lo oyes por todas partes. It's a strong word that conjures up for many the dark years of white oppression in South Africa. Israeli officials are today committing the crimes against humanity of apartheid and persecution. A new report from Amnesty International labels Israel an apartheid state that oppresses Palestinians. Pero, ¿qué realmente significa esto? La palabra de apartheid proviene de Sudáfrica, donde durante décadas el gobierno usó la ley para aplicar brutal segregación racial y discriminación. Los sudafricanos no blancos no podían votar, no podían vivir donde querían, no podían ocupar ciertos empleos y estaban legalmente separados de los blancos en casi todos los espacios públicos y aspectos de la vida. Hoy, el término apartheid es utilizado por algunos activistas para describir a Israel, pero cuando lo dicen, no suelen referirse a cómo Israel trata a sus ciudadanos árabes o musulmanes que viven en esta zona. Se refieren a cómo Israel trata a los no ciudadanos que viven en las zonas bajo ocupación militar. Esta es una diferencia enorme. Alrededor del 20% de los ciudadanos israelíes son árabes, votan en elecciones
elecciones, sirven en el Parlamento, en la Corte Suprema, dirigen hospitales, enseñan en universidades y poseen negocios. Bajo la ley israelí, todos los ciudadanos son tratados por igual sin importar raza o religión. Por supuesto, existe discriminación y hay críticas legítimas de ciertas desigualdades sistémicas. Es parte de una discusión continua sobre los derechos de mayorías y minorías que caracteriza a todos los estados-nación. Pero eso, obviamente, no es apartheid. Cuando la gente dice apartheid, casi siempre habla de los palestinos que viven en Cisjordania o Gaza, y allí es donde las cosas se complican, porque sí, los palestinos en estas zonas viven bajo condiciones bastante diferentes. No son ciudadanos de Israel, viven bajo un sistema legal separado con fuertes restricciones de movimiento. Tienen que lidiar con puntos de control, barreras de seguridad y límites a qué carreteras pueden usar. Pero aquí está la distinción clave. Esta diferencia no se basa en la raza o la religión, se basa en la ciudadanía. Todos los países del mundo distinguen entre ciudadanos y no ciudadanos. Y esos palestinos nunca fueron ciudadanos de Israel. A partir de 1950, la mayoría en Cisjordania, de hecho, se convirtieron en ciudadanos de Jordania hasta que Jordania les quitó esa ciudadanía en 1988. Sí. Algunos de los vecinos de Israel realmente tratan a sus habitantes palestinos como ciudadanos de segunda clase, limitando su derecho a votar o a ciertos trabajos o propiedad. Y creemos que es importante mencionar que la comunidad internacional nunca acusa a esos países de apartheid. Y aquí viene otra capa que la mayoría de la gente no conoce. Cisjordania no es un bloque único de tierra completamente controlado por Israel. En virtud de acuerdos entre Israel y la autoridad palestina, la tierra está dividida en 3 zonas. La zona A está bajo control total de la autoridad palestina. Esto incluye la mayoría de las grandes ciudades palestinas. En la zona B, la autoridad palestina se encarga de los servicios civiles y la gobernanza local y de las escuelas. Pero la seguridad es compartida entre Israel y la autoridad. Estas son, en su mayoría, pequeñas ciudades o comunidades rurales. La zona C es la única zona bajo control total israelí. Pero aquí va lo sorprendente. Aunque la zona C es la mayor área del mapa, más del 90% de los palestinos viven en la zona A o B, donde están gobernados por la autoridad palestina. El punto es que los palestinos tienen su propio gobierno, sus propios líderes, su propia representación. En otras palabras, no son ciudadanos de Israel y viven bajo una autoridad distinta que está en un conflicto con Israel desde hace décadas. Ahora bien, ¿esto significa que todo está bien? No. Muchos palestinos ven a la autoridad palestina como simplemente una administración títere, subordinada a Israel. Generaciones de palestinos crecieron bajo alguna forma de control israelí, sin los derechos y libertades que tienen los ciudadanos israelíes. Esa realidad es dolorosa y alimenta comprensiblemente ira y resentimiento. La situación presenta algunas similitudes con el apartheid, pero las diferencias son igual de importantes. En Sudáfrica, el apartheid fue diseñado para asegurar la dominación blanca permanente. Fue explícitamente diseñado para elevar una raza de personas sobre otra. Y Cisjordania es el resultado de un conflicto militar prolongado, sin resolver, que comenzó con una guerra y nunca acabó en verdad. El arreglo se suponía que fuera temporal, un puente mutuamente acordado hacia un Estado palestino. Entonces, ¿por qué ese Estado no se ha materializado? Es una pregunta justa. Algunos culpan al rechazo palestino de aceptar cualquier autodeterminación judía en la tierra. Otros culpan a los israelíes que se oponen a la creación de un Estado palestino. Pero llamar al Estado de Israel en su conjunto un Estado de apartheid es simplemente inexacto. El problema con el mito del apartheid es que hace creer que Israel en sí mismo es un estado étnico, una sociedad de supremacía judía que ve a los no judíos como ciudadanos de segunda clase. Pero con todos sus defectos, Israel tiene la sociedad más libre del Medio Oriente para sus ciudadanos, independientemente de su religión o etnia. Y etiquetarlo como estado de apartheid oculta el verdadero problema, la falta de una solución política para poner fin al conflicto y a la ocupación militar. Esos 5 mitos comparten algo en común: demonizan,
delegitiman, socavan la identidad y niegan la experiencia vivida. ¿Se pregunta por qué es tan difícil resolver el conflicto? Albert Einstein dijo lo siguiente: no podemos resolver nuestros problemas con el mismo pensamiento que usamos cuando los creamos. No podemos aceptar mitos que oscurecen las verdaderas causas del conflicto. No podemos permitir que puntos de discusión falsos nos distraigan de la búsqueda de un terreno común, que nos cieguen ante un camino de coexistencia. El conflicto jamás podrá resolverse a menos que realmente prestemos atención a los asuntos reales, y el primer paso es corregir los mitos que los mantienen enterados.